Muchísimas gracias, Esteban. Un honor estar por aquí. Buen día, buena tarde, buena noche en caso de que estén en alguna otra parte del mundo por allí. Pues es un honor acompañar este espacio con personas que creen profundamente en el poder de lo colectivo y en la transformación de los territorios. Eh, y hablar de filantropía comunitaria es hablar de generosidad con raíces, no de una filantropía vertical ni paternalista, sino de una que nace desde lo local, se construye en comunidad y se sostiene a través de relaciones de confianza, colaboración y corresponsabilidad. Por eso está profundamente conectado con el espíritu de Giving Tuesday. Ya saben que es un movimiento global que celebra el poder de dar, ya sea tiempo, conocimiento, recursos y muchas veces, como lo hemos visto en Starling México, hasta afecto, ¿no? Como una fuerza súper transformadora. En este sentido, la filantropía comunitaria es el cómo de una generosidad que se vuelve estrategia, organización y sostenibilidad para nuestros territorios. Y pues no me queda más que presentarles a nuestras panelistas. Hoy tenemos el gusto de escuchar a dos voces fundamentales que impulsan la filantropía comunitaria desde diferentes realidades del continente. Desde Colombia nos acompaña Paula Jaime, es el enlace territorial en aprendizaje y acompañamiento en territorio, el primer laboratorio de fundaciones comunitarias en ese país. Paula tiene más de 7 años de experiencia en cooperación internacional, gestión de proyectos sociales y evaluación de programas financiados por gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y donantes bilaterales. Su trabajo se enfoca en fortalecer capacidades locales desde una perspectiva participativa y en articular los vínculos entre la construcción de paz, el desarrollo y la respuesta humanitaria. Su rol en territorio contribuye a que las comunidades no solo reciban ayuda, sino que diseñen, lideren y sostengan sus propias soluciones. Y desde México, mi querida y muy querida Minerva Zamora, una mujer que une experiencia, visión territorial y liderazgo colaborativo. Minerva es coordinadora de programas en Comunalia, la Alianza Nacional de Fundaciones Comunitarias en México, y ha trabajado durante más de 7 años en el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y grupos de base a través de iniciativas como la Iniciativa Bahía de Banderas AC y la Fundación Comunitaria de Punta Mita. Es egresada del Wellesley College en Massachusetts y donde estudió ciencias biológicas, que eso es, oh wow, es bióloga. Y fue becaria del programa de líderes emergentes en filantropía comunitaria en el Centro de Filantropía y Sociedad Civil del CUNY en Nueva York. Y además forma parte del consejo directivo de la red de asociaciones altruistas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, AC, donde funge hoy como presidenta. Su trabajo ha sido clave en promover un enfoque de desarrollo local con una mirada feminista y comunitaria. Y pues bueno, les voy a explicar rapidísimo la dinámica que seguramente varios de ustedes ya la conocen. En este panel tenemos una postura clara en la que la filantropía comunitaria nos entusiasma profundamente. Pero eso no significa que no debamos de interrogarla, cuestionarla y a veces ponerla a prueba. Y por eso hoy vamos a lanzar unas preguntas provocadoras, como si fuéramos el abogado del diablo. Eh, Ahí se nota mi edad porque me puse a pensar en la película del abogado del diablo con Keanu Reeves, para explorar no solo cómo funciona, sino cuáles son sus límites, las tensiones que se están viviendo ahora y los aprendizajes que vienen con este enfoque. Queremos que esta conversación nos ayude a ir más allá del entusiasmo y que podamos imaginar juntas y juntos qué se necesita para que la generosidad sea estructural y no solamente una emoción pasajera, ¿no? Y pues dado que ya vamos a comenzar, traigo algunas preguntitas que me ayudaron a armar, con lo cual nos encantaría comenzar con ¿cómo definen ustedes la filantropía comunitaria? ¿A quién le gustaría comenzar? ¿A Minerva o a Paula? Yo puedo comenzar. Muchas gracias, Raúl. Gracias a Esteban, a Anita, a todo el equipo de Giving Tuesday. Me encanta estar aquí compartiendo este espacio con Paula, que hemos tenido muchas conversaciones también profundas en este tema. La filantropía comunitaria, creo, para nosotros en Comunalia,
justamente habla de esta como democratización, ¿no? De este pensar que la filantropía, que los recursos, que las decisiones deben de ser más entre todos, ¿no? Y no obedecer a estas jerarquías que están como tan profundamente metidas en nuestro pensamiento, en nuestro actuar normalmente. Es el reconocer los recursos que hay de todos en la comunidad, no solamente los financieros, sino los de conocimiento, de espacios, de prácticas, y que todo eso tiene valor para mejorar el estado en el que estamos, ¿no? La comunidad en la que estamos. Y ahí va por ahí porque nos podemos seguir toda la charla sobre la definición de filantropía comunitaria, pero en esencia creo que empieza por ahí. Muy bien, adelante, Paula. Muchas gracias. Hola a todas las personas que se nos unen de diferentes partes de América Latina y del mundo. Un gusto compartir este espacio también con Minerva y contigo, Raúl. Gracias, Giving Tuesday, por la invitación. Esta pregunta que parece muy sencilla nos ha tomado años de reflexión en Territoria, porque somos conscientes de que al intentar responderla, estamos haciendo un ejercicio de desaprender lo que hemos conocido antes como desarrollo comunitario, desarrollo de base. Y en nuestro propio ejercicio de definir filantropía comunitaria, lo hemos definido como una fuerza para el desarrollo local. Y esa fuerza, algunos lo llaman enfoque o conjunto de prácticas, y para nosotros eso se sustenta en que tengamos cada vez más liderazgos colectivos capaces de hacer esas tres cosas que mencionaba Minerva, de visibilizar los activos y capacidades locales para construir a partir de ellas y no buscar afuera lo que hace falta, sino a partir de lo que se tiene para construir lo que se sueña una comunidad. Y eso para nosotros implica algo que decías tú al principio, Raúl, y es actuar en comunidad. No solamente implica empoderar a unos u a otros en tomar decisiones, sino que podamos crear espacios colectivos para entender de qué forma queremos acercarnos a ese futuro. Y esto para nosotros tiene otros dos elementos fundamentales, que es pensar en el largo plazo, en cómo las decisiones que estamos tomando hoy deberían contribuir a generar esa infraestructura de largo plazo que me encantó, como lo mencionaste al inicio, para que la generosidad se vuelva estrategia y estructura de colaboración en largo plazo. Buenísimo, pues me encanta cómo ahorita estamos hablando de la democratización, ¿no? El no pensar en jerarquías como lo dice Minerva, y por otra parte, cómo se parte a partir, cómo se tiene que comenzar a partir de lo que ya se tiene. Decía algún profesor alguna vez, no llegamos a tabla rasa, ¿no? Ya hay conocimiento allí, ya hay una comunidad, y es importante cómo hacemos este actuar con la comunidad. Por ello, pues les llevo a la segunda pregunta, y ahora me voy a permitir que comience Paula para irnos turnando. Y dice la pregunta, decimos que todos pueden ser filántropos, pero ¿realmente estamos preparados para dejar que las comunidades decidan a quién y cómo apoyar? Adelante, Paula. Gracias, Raúl. Pues efectivamente esa es una de las tensiones, ¿no? O de los límites que encontramos en cómo avanzar una forma distinta de hacer las cosas. Y un ejemplo que permite demostrar y entender cómo se hace eso en la práctica, pasando a la acción, es el aporte que hace el Movimiento Global de Fundaciones Comunitarias. Em, en Colombia hemos llamado a este movimiento de fundaciones comunitarias fundaciones territoriales, pero para nosotros es intercambiable ese término cuando vemos que hay un movimiento conectado a nivel global haciéndolo con prácticas muy concretas, con aportes muy concretos, que al final son experimentos de cómo llevamos a la práctica y al nivel local la toma de decisiones sobre el poder compartido. Y nosotros definimos poder compartido como ese espacio
necesario para hacer las cosas distintas sobre quién participa sobre las decisiones en un territorio, en comunidad y sobre los recursos. Y un ejemplo de esto son las subvenciones participativas, que es una práctica que cada vez más ha ido fortaleciéndose y creciendo gracias al aporte que han hecho las fundaciones territoriales. Por ejemplo, en este tipo de escenarios donde ellas crean un campo de confianza, un campo de participación con todo tipo de actores que tienen la intención de trabajar en comunidad, están tomando decisiones horizontales sobre los recursos. Y ahí estamos rompiendo una separación muy importante heredada, que es la del paradigma del donante y el paradigma de los beneficiarios, como digamos, dos tipos de actores distintos, cuando en realidad estos ejercicios de subvenciones participativas lo que están intentando hacer es que tanto personas que hacen parte de la comunidad, em, mal llamados beneficiarios, como quienes tienen la posibilidad de donar recursos, se sienten a la misma mesa y puedan compartir sobre qué les preocupa, qué les interesa y cómo tomar decisiones sobre ese dinero. Y ahí hay otra cosa importante, ¿no? No solamente estamos hablando de dinero, sino de recursos en un sentido amplio, como todos esos activos y capacidades locales. Y es muy concreto el aporte cuando vemos las prácticas de las fundaciones territoriales que cada vez más han movilizado recursos, no solamente en dinero, sino también en talento, en tiempo, y generan espacios de participación para que gente común y corriente decida con qué criterios entregar estos recursos. Y esto es muy importante porque inmediatamente pone a las personas a pensar en formas distintas de relacionarse y a priorizar criterios para entregar esos recursos. ¿Qué pasa cuando entregamos los recursos basados en el criterio de la equidad, de la justicia, de procesos democráticos de toma de decisiones? Y creemos que hay un espacio súper importante y concreto donde cualquier persona se puede involucrar. Buenísimo, Paula. Adelante, Minerva, y después les hago algunos comentarios finales. Adelante, Minerva. Gracias. Em, ¿Cómo, cómo la pregunta era para que si estamos preparados para estas decisiones comunitarias, ¿no? Y para dejar que pasen. Yo empezaría pensando diciendo que esas decisiones tomadas en comunidad ya suceden, ¿no? Así como hablábamos de que empezamos desde los recursos, uno de los recursos es que ya existen estructuras en las comunidades para conversar, para tomar decisiones. Y lo que pasa es que sí, a veces suceden como en pequeños grupos, ¿no? Y no necesariamente están conectados. Unos tienen más recursos de un estilo y otros de otro estilo. Y también desde Comunalia, ¿no? Que trabajamos de fundaciones comunitarias territoriales, como dijo Paula, mucho del trabajo es esa vinculación de esos grupos, creación de esos espacios para generar este poder compartido, como dijo Paula, este, y tratar de facilitar estos eh, mecanismos para que haya conversaciones. ¿No? Más que la toma de decisiones, son estos mecanismos para que se involucren todos, para que se reconozca que todos aportan, que todos ya están tomando esas decisiones y que esas decisiones son mejores si se toman juntos que si se toma cada quien desde sus espacios guardados, ¿no? O estos ecos que a veces entramos. Em, y, y generar estas conversaciones. Creo que es lo más importante. Como dice Paula, creo que hay diferentes maneras de que eso pasa y hay veces, el ejemplo que ahora usamos mucho en Comunalia es de este programa de signos vitales, que la primera manera de empezar a tomar decisiones con y desde la comunidad es realmente sentarnos a entendernos. Entonces, Signos Vitales es un programa que es
es un diagnóstico comunitario que sí empieza desde los datos duros, estadísticos, demás, pero que realmente es de acercarse con todo mundo, con la comunidad, pero como comunidad nos referimos a todos, ¿no? A veces hablamos de comunidad y en nuestra cabeza aparecen imágenes, ¿no? De, de los grupos de base nada más o de las personas más vulneradas, pero en realidad la comunidad está hecho de un montón de actores. Y signos vitales lo que ayuda es a decir, a poner en las mesas, en la mesa todas las cartas y decir, a ver, esto es lo que yo tengo, esto es lo que hay aquí, esto es lo que estamos viendo que, que, que pudiera ser una prioridad de resolver en la comunidad y vamos a hablarlo juntos, desde la fortaleza de cada uno de los actores. Y entonces creo que es, si vemos más, la pregunta no es si estamos listos para que la comunidad, ¿no? Poniéndolos como terceros, tome decisiones, sino estamos listos para tomar decisiones todos juntos, todos los que conformamos la comunidad y dándonos la misma voz, ¿no? El mismo espacio de decisión y el mismo eh, espacio para aportar también. Y creo que sí, nada más necesita estos facilitadores, estos articuladores. Veo a gente aquí en el mismo webinar de los participantes que son esos que ayudan, ¿no? A decir, ven, te doy espacio para que participes en la conversación, no, que no se quede en esas poquitas voces que hablan mucho o que dicen muy fuerte, ¿no? Sino cómo hacemos para realmente escucharnos todos. Totalmente de acuerdo con ambas. De hecho, ahora voy a hacer un poquito mención y agradecerle a Minerva y a Carmen cuando nos invitaron a Recife. Hay muchas cosas que se hablaron en ese evento y ahorita Paula nos decía acerca de cómo los movimientos globales de fundaciones comunitarias cambian a veces los términos y ahora se llaman territoriales. En ese evento, Azucena del IAF nos decía es que a veces hasta el término filantropía comunitaria ya está en tela de juicio, ¿no? El término filantropía a veces es un poco hegemónico, lo platicaba Susana, entonces es bueno comenzar a cuestionarse ciertas cosas. Y por allí igual, pues es importante que los fenómenos sociales, lo decían dentro de este evento, son procesos y no son proyectos, ¿no? O sea, porque de repente igual a veces la filantropía comunitaria podría ser a que nos encasillemos en crear proyectos y en realidad pues son procesos que toman tiempo, ¿no? No podemos pensar que a través de un determinado tiempo se va a cambiar todo un proceso de toda una comunidad que lleva como muchísimo más, ¿no? Eh, las decisiones, nos decía Minerva, las decisiones ya suceden, ¿no? Volvemos a este tema de, hay cosas que debemos de tomar en cuenta desde la comunidad que ya hacen y son súper importantes. Y lo conecto otra vez con este manifiesto de Arrecife de, hay muchísimas formas de participar, no hay una sola forma de participar dentro de una comunidad, ¿no? Entonces es importante reconocer que no todos tienen la misma fuerza en su voz, algunos se comunican mejor de forma verbal, otros de forma escrita, ¿no? En los eventos nos pasa, ¿no? Que normalmente son tres, cuatro personas las que siempre están participando, pero de repente cuando hay otra forma de participar, aparecen otras voces y creo que es importante eso. Y de alguna forma las dos lo han dicho, pero es importante reconocer esa simetría, como lo están diciendo Minerva a través de este programa de signos vitales, y tratar de equilibrar esas relaciones asimétricas de poder en las que vivimos, ¿no? Y pues eso me lleva a otra pregunta muy importante que es, hablar de movilizar recursos locales suena bien. Pero, ¿y si en algunas comunidades esos recursos simplemente no existen? ¿Hasta qué punto podemos sostener la idea de filantropía comunitaria sin idealizarla? Adelante, Minerva. Gracias. Bueno, yo cuestionaría el cuestionamiento un poquito, ¿no? En el sentido de que haya comunidades donde no existen recursos. O sea, creo que eso no es cierto.
¿no? Categóricamente, recursos hay, siempre, ¿no? Este, ahora, que a lo mejor no haya recursos económicos tal cual cash, ¿no? Efectivo para invertir en un proyecto nuevo, puede ser y aún así creo que habría que buscar cómo, pero el problema no es que se traiga dinero de fuera, que haya interés de inyectar recursos económicos desde fuera, sino lo mismo que estábamos platicando, pensar que se llega a un vacío y que por lo tanto sí, y que esa filantropía como externa, como es la única que está aportando recursos, entonces es quien toma las decisiones, ¿no? Si cuestionamos justamente esa pregunta y decimos, recursos ya hay, ¿no? Entonces también tenemos que cuestionar esa toma de decisiones y ese quién está aportando para decir, conectémonos y tengamos estas conversaciones que mencionábamos al inicio y, y también va un poquito conectado a, bueno, ¿por qué alguien externo va a querer hacer esa inyección de inversión? Porque em, también hay ese cuestionamiento de qué es comunidad, dónde la delimitas, y creo que nos pasa a nosotros que hablamos de fundaciones comunitarias o fundaciones territoriales, y ahora que estuvimos conociendo a otras fundaciones comunitarias, una de las preguntas que para mí me salía mucho era de qué tamaño tienen que ser, ¿no? Entonces, estamos hablando de una fundación comunitaria o de una comunidad, es un pueblo, es un municipio, es un estado. Y entonces, aunque estemos hablando, a lo mejor decimos, bueno, es que en esta comunidad que está delimitada así, decimos que no hay recursos y por qué va a venir alguien externo. Pero esa comunidad forma parte de una comunidad más amplia, ¿no? Están conectados porque a lo mejor es de donde vienen a trabajar en la otra comunidad o es de donde se saca el recurso natural del cual depende la industria de otro espacio. Entonces, al final de cuentas, hay comunidades de comunidades, ¿no? Me refiero a que en esa conexión, y si lo podemos ver con ese lente un poco más amplio, ya no es que el recurso viene de afuera, sino simplemente estamos ampliando un poquito más esa visión de que es comunidad. El otro cuestionamiento es, ¿comunidad es territorio o es que tengan intereses y actividades conjuntas? Y entonces, si amplías un poco esa definición, pues abre mucho más ese espacio a decir, todos los que estamos somos parte de la comunidad y queremos invertir y todos tienen recursos que aportar. Entonces, no es de que una comunidad no tenga recursos, sino que le estamos limitando con nuestras definiciones, pensaría. Muchísimas gracias, Minerva. Adelante, Paula. Gracias, Raúl. Me encanta cómo Minerva cierra diciéndonos, estamos limitando el territorio con las definiciones que traemos. Y yo creo que eso está al corazón de la segunda parte de la pregunta, lo de cómo sostenemos esa idea sin idealizarla. Yo creo que es muy importante también practicar algo que decía alguna vez un speaker de una charla TED, que era el calla y escucha al territorio, porque en comunidad y en los territorios que nosotros hemos venido conociendo, que han decidido organizarse como territorio y están en ese camino de conformar sus estructuras propias para ganar autonomía, hemos visto que hay muchísimos recursos de diferentes naturalezas. Em, Hay capacidades locales únicas que se han hecho cargo de los procesos locales en lugares en Colombia donde no está presente ni el Estado, el mercado, y que no las han llamado históricamente filantropía comunitaria, pero las han llamado, a veces las llaman mano cambiada, lo llaman convites, y hay diferentes expresiones de solidaridad cotidiana y colectiva que desde hace décadas y generaciones se han hecho cargo digamos, del desarrollo y de la construcción de mejores futuros en comunidad. Y creo que eso es fundamental
tenerlo como parte de la definición amplia de recursos. Ahora, claro que es importante el dinero para movilizar, para poder potenciar los procesos y por eso es tan importante que la definición de comunidad también sea amplia, a como nos decía Minerva, a la cantidad de actores diversos que existen en un territorio y que conviven en él. Eh, por eso creemos que avanzar en una filantropía comunitaria sin idealizarla tiene que ver con tejer puentes mucho más estrechos con el sector privado empresarial, con el gobierno, donde haya posibilidad, donde exista esa oportunidad y también que podamos comprender que la filantropía comunitaria puede ser también una forma se puede entender como una forma de relacionarse entre esos actores y que no viene a reemplazar nada distinto a complementar lo que la comunidad ya ha construido, sin muchas veces el dinero que la filantropía comunitaria está buscando para sostener con estrategia esa solidaridad y generosidad cotidianas. Y algo muy bonito que menciona Minerva es cómo medimos el tamaño em, sin encasillar una comunidad en un viejo concepto. En Colombia hemos estado explorando uno que es el concepto de la regeneración, que también pareciera otro de esos conceptos nuevos que vienen entonces a resignificar em, éticas de relacionamiento compartidas que ya han existido hace mucho tiempo. Y hay una escala que vemos que está emergiendo en cómo se está organizando el movimiento de fundaciones territoriales en Colombia, y es la escala de la bioregión, que es un lugar que no solamente tiene, hagan de cuenta como ese mapa que se le va llenando de capas, no solamente tiene la capa de cómo se organiza la sociedad civil o de qué actores humanos colectivos existen, empresas, iniciativas de sociedad civil, sino que pone una capa adicional y nos empieza a hablar de los capitales naturales, por ejemplo, que tiene un paisaje y cómo conectar esos corredores ecosistémicos a esa escala nos permite tomar decisiones mucho más realistas, pensando en qué significa o cómo se vería el territorio si recuperáramos los ríos que hoy están contaminados. Y acercarnos también a esos futuros imaginados es parte de lo que hace la filantropía comunitaria, ¿no? Es ponernos a soñar. Y yo creo que algo clave para cerrar esa idea conectada con la que decía Minerva es aquellas personas en territorio que no crean que hay posibilidad de un futuro distinto, no lo van a crear. Y por eso es tan importante activar la participación a esa escala mayor que nos conecte con la naturaleza y nos conecte como comunidades que habitan un territorio amplio. Me encanta cómo salió el lado ambientólogo respecto al análisis del paisaje, ¿no? De repente hay cosas que damos por sentadas y yo creo que recapitulo de una forma un poquito más escueta a lo bonito que ustedes dijeron, como pues nadie es una isla, ¿no? Y si fuéramos islas, somos islas que están interconectadas de alguna forma a cuestiones muchísimo más grandes. Y por otra parte, pues no tenemos que limitarnos a los conceptos que tenemos ahorita para imaginar cosas distintas. ¿Qué recursos hay? No siempre a través de liquidez o de capital, pero podemos encontrar otro tipo de recursos siempre dentro de las mismas comunidades y que a veces, como ustedes los mencionaron, son igual o más valiosos que la liquidez financiera porque solucionan problemas estructurales a veces que ni el mismo gobierno de repente ve, ¿no? Este, y pues al final me quedo con esta cuestión de recursos hay, ¿no? Lo cual me lleva a la última, bueno, a la cuarta pregunta, en la que muchas veces los liderazgos comunitarios terminan replicando estructuras de poder tradicionales. ¿Cómo aseguramos que la filantropía comunitaria no se vuelva una versión local de las mismas desigualdades? ¿Qué opinan? ¿Cómo iríamos por ahí? Adelante, Paula. Gracias, Raúl.
yo creo que esa pregunta también nos está invitando a reflexionar sobre cómo estamos tomando decisiones, ¿no? Cuestionar qué es lo que conocemos y los supuestos bajo los cuales estamos encontrando esos caminos. Y hay algo que nos ha permitido mucho cuestionarnos eso, digamos, de forma constante en territorio y es preguntarnos cuáles son esas características o esos principios que deberíamos, em, que deberíamos observar a la hora de diseñarnos una nueva alianza con las fundaciones territoriales con las que trabajamos o diseñarnos una nueva solución o mecanismo financiero para no replicar esas estructuras de poder que sabemos que tanto daño han hecho. Y quisiera compartirlos también para que pues, sean objeto de interpelación y que los podamos cuestionar también. Pero para nosotros es fundamental lo que hemos venido hablando en las otras dos conversaciones, la necesidad de tener prácticas para co-crear y definir prioridades y tomar decisiones compartiendo el poder, ¿no? Y cuestionarnos qué significa el poder que, eh, que históricamente hemos entendido como dinero y ayudarle a la gente a que descubra que también tienen un poder y unas capacidades únicas que pueden ser reconocidas y puestas así encima de la mesa con todas las cartas de los otros, como nos mencionaba Minerva. Lo segundo es que eso de reconocer que hay otros recursos aparte del dinero necesita un ejercicio con método para valorar esos recursos locales. Algunas organizaciones los llaman contrapartida, hay otras que han ofrecido metodologías para valorar recursos y activos comunitarios y creo que es importante ser más rigurosos en entender cómo los visibilizamos y cómo los hacemos contar como parte de una alianza, para no caer en el lugar conocido de valorar el dinero como más importante o más poderoso que lo que ponen otros. Lo tercero es importante reconocer que los cambios y las transformaciones a las que queremos aportar no suceden por el actuar de uno solo, que si no lo hacemos con otros, compartiendo lo que nos ha funcionado, lo que no, los errores que hemos cometido, pues no vamos a poder integrar diferentes temas, saberes y sectores en las soluciones. Creo que eso es algo fundamental y ahí tenemos todavía un gran camino de aprendizaje para entender cómo articulamos intereses de organizaciones, de logos, en espacios colectivos que sí intenten hacer las cosas fomentando el pensamiento de largo plazo y superando esos logos, esos silos y esos egos que han caracterizado mucho lo que hemos hecho antes, los experimentos que hemos hecho antes. Y por último, dos muy importantes que ya hemos mencionado, la visión de largo plazo, porque no es igual pensarnos soluciones para el corto plazo a través de proyectos de corto plazo, a pensarnos procesos de largo plazo que, por ejemplo, puedan involucrar variables como cuál es la evolución de las estructuras organizacionales que necesitamos para sostener esos cambios en el futuro. Y finalmente, algo muy importante que nos invita a la filantropía comunitaria es a cuidar la confianza, cómo esas estructuras organizativas que necesita el futuro necesitan integrar también el financiamiento flexible que nos financiar el impacto, que es un lugar muy conocido, sino también que puedan financiar esas capacidades núcleo de los liderazgos de las organizaciones y de esa forma pues priorizar también el proceso como igual de importante al impacto. Yo creo que hay un cambio muy importante que hacer y, y es una conversación viva que nos interpela porque los cómo es lo que las fundaciones territoriales nos han enseñado que toman mucho tiempo. Y cuando hemos caído en ese lugar común de idealizar la filantropía comunitaria, es cuando nos damos cuenta que estamos tal vez dejando de observar alguno de estos principios, por ejemplo, trayendo a la conversación el afán que nos dan las organizaciones por ver resultados
cuando necesitamos es caer en cuenta que estas transformaciones implican mucho más tiempo y una escala mucho más grande en la que nos estamos aventurando a través de este enfoque emergente que propone la filantropía comunitaria. Gracias, Paula. Adelante, Minerva. Gracias. No, ¿cómo agregarle a lo que dijo Paula? Porque creo que lo dijo muy completo y muy ordenado. Justo creo que resaltaría, al escuchar a Paula como tan claro, ¿no? Estos principios, estos cuestionamientos, creo que para no replicar esas estructuras de poder, hay que ser muy intencionales, ¿no? Tener muy claras estas cosas que nos platica Paula, ¿no? Estos cuestionamientos, estas prácticas y, y siendo actores que están buscando activar la filantropía comunitaria, justamente esto último que también decía Paula de la importancia del proceso, este, es igual o más que el proyecto, ¿no? Que el impacto del proyecto en sí. ¿Por qué? Porque esas son las capacidades que se quedan a largo plazo. Y entonces uno si llega diciendo, vamos a apoyar la filantropía comunitaria, pero para eso, pues vamos a hacer esto, esto y esto, ¿no? Y entonces ya diste el ejemplo de que no, de que el proceso no es horizontal y no es democrático y no es compartido de co-construcción, ¿no? Entonces, en ese actuar de quienes venimos a querer impulsar o inyectar, o promover cierta actividad, tiene que ser, tiene, tiene que ser modelo de lo que estamos buscando y modelo muy cuidadoso, muy intencional para dejar ese como andamiaje que se siga replicando. Y yo creo que en realidad ese valor es mucho más importante a largo plazo para las comunidades que cualquier proyecto específico que se pueda estar trayendo, ¿no? Em, y sobre todo en este reconocimiento de que de las aportaciones de todos los actores, del todo tipo de aportaciones. El hacer ese ejercicio de valoración, de visibilización de esos recursos, yo creo ayuda muchísimo a que no se repliquen esas estructuras de poder precisamente por, como dijo Paula, sacarnos un poquito de ese, el dinero es el que manda, ¿no? Y quien habla más y más fuerte es quien toma las decisiones. Y al decir, bueno, aquí todos, al tener esas conversaciones de por qué estamos queriendo visibilizar los otros tipos de aporte, es como decir, todos aportan, o sea, todos tenemos no solo que aportar los recursos, sino la voz misma. Y eso ayuda a no seguir replicando esas estructuras de poder. Muchísimas gracias a ambas. Creo que es muy importante siempre reconocer el poder que ejercemos, que a veces no siempre es horizontal y cómo llegamos a transitar poco a poco esa horizontalidad. Eh, y por otra parte, algo que me encantó y utilizaste dos o tres veces ese término, Paula, es el término experimentos, ¿no? A veces hay cosas que los proyectos a veces son experimentos, ¿no? Y a veces funcionan, a veces no funcionan. Lo importante es aprender de ellos mismos. Dejar los egos es como algo súper importante, pero creo que algo que he aprendido en en los últimos 2 años es justamente que Giving Tuesday, a través de este mindset o esta forma de pensar un poquito distinta alrededor de la generosidad, es bien importante, ¿no? A mí alguna vez el año pasado Anita llegó y me dijo, oye Raúl, ¿para ti qué es generosidad radical? Y me trajo pensando durante 3 semanas como el término generosidad radical, ¿no? Y creo que a veces estamos tan sesgados en el término de recursos que damos por hecho otras cosas. Y les comparto que, por ejemplo, en Starling, algo que comenzamos a platicar mucho es cómo vemos la generosidad a veces con el dar sin esperar algo a cambio, pero
a veces los que hacemos estas cuestiones de filantropía, ¿cuántas veces nos dejamos ayudar, no? O cuántas veces escuchamos al otro para recibir esa ayuda que también nosotros necesitamos. Y creo que ahí es bien importante reconocer estos espacios como los que genera Giving Tuesday para generar sinergias. Y bueno, para que no hablemos nada más, Minerva, Paula y un servidor, me gustaría saber si tienen alguna pregunta y la pudieran dejar en el chat. Por ahí veo a mi querida Kenia Montiel que nos acaba de escribir. Me voy a permitir leer el mensaje que nos dejó. Hoy hay un elemento más que debemos atender, la construcción de paz. Además de los modelos de innovación que se implementan, los procesos comunitarios al caminar con nuestras causas deben ser abordados con mucha cautela. En Hidalgo y otros estados estamos viviendo episodios de violencia que se gestan por estas estructuras de poder y que se alimentan con las narrativas diarias de separación. La filantropía, considero, debe observarse como procesos de pacificación, de elementos de resolución de conflictos, de reconciliación, algo más holístico que tiene que ver con movilización de recursos y también movilización de conciencias. Creo que es muy atinado tu comentario, mi querida Kenia. Hay muchos autores, ¿no? Cuando hablamos de paz positiva, de paz negativa, ¿no? Pero como dentro la labor diaria entra también esta cuestión de paz, es muy, muy importante y al menos aquí en México, Minerva, Kenia y un servidor que somos de acá de México, y seguramente igual Paula, con todos los movimientos que están volviendo a resurgir, pues esta cuestión de paz es como clave y a veces normalizamos la violencia, ¿no? En algún punto cuando estábamos en alguna comunidad, creíamos que los de México no teníamos cabida allí, pero era porque normalizamos la violencia, ¿no? Y es bien, bien importante el tema justamente de paz, de resolución y de conflictos, más allá de hacer como una sesión de arte o lo que sea que es importante, sino cómo movilizamos y sensibilizamos a la comunidad que la paz es algo inherente, ¿no? ¿Alguien más? Si no tienen preguntas a través del chat y quisieran levantar la mano, adelante. Hola, ahí me comenta Carmen María Caballero. En nuestro país es difícil estas ideas porque ya no confían las comunidades de trabajar juntos porque él o los gobiernos anteriores ofrecieron y no cumplieron. Por lo tanto, es buscar unos elementos para volver a retomar estos objetivos que nos plantean las panelistas hoy. Costa Rica ya no es la misma. ¿Algo que les gustaría compartirle a Carmen de Costa Rica, Paula o Minerva? Sí, ay, Carmen, muchas gracias. De hecho, ese es el tema de la confianza, es uno de los recursos que primero es tan importante recuperar. Por ejemplo, hay una fundación territorial aquí en Colombia con quienes hemos dialogado. ¿Cuál sería una de esas señales digamos, de progreso en entender que estamos acercándonos a vivir la filantropía comunitaria? Y había algo que surgía del profundo del sentir de estas personas y era tal vez una señal de progreso es volver a tomarse un café en la mañana con el vecino en zonas donde el conflicto armado o los diferentes conflictos armados aquí han destruido el tejido social y hoy en día con la fragmentación, digamos, de los actores armados ilegales, ya no hay confianza en quién es amigo, quién es enemigo. Y hay una fuerte separación y una herida de separación causada por ello, por lo que escenarios tan complejos como estos, digamos, en donde existe un conflicto activo, es posible ver cómo poco a poco se van generando esos espacios de conversación y así esas conversaciones no terminen en colaboraciones tras un año o 2 años, seguro están abonando un terreno importante para pasar a una nueva etapa y es colaborar. Y en el colaborar, ahí es donde hay un aprendizaje infinito de cómo podemos hacerlo posible. Y claro que toma tiempo, Carmen, por eso es nuestro mensaje de aliento a que
se puede, hay contextos muy complejos en los que se está haciendo y es de mucha constancia también, porque no es fácil efectivamente. Muchas gracias, Paula. Bueno, hay una, adelante Minerva, ¿querías comentar algo o complementar? Sí. Sí, yo nada más quería agregar, porque precisamente el tema de la confianza es algo que surge una y otra vez en todas nuestras conversaciones. Y nada más me estaba acordando de un estudio que hicimos hace 2 años sobre la confianza en en las comunidades y de las comunidades con las fundaciones comunitarias, con los diferentes actores entre ellos. Y algo que salía como entre líneas, creo que no necesariamente alguien lo decía tal cual, pero salía mucho entre líneas, es que la confianza tiene que ser recíproca, ¿no? Entonces, si uno está buscando fortalecer, o sea, generar confianza en las comunidades, tiene que confiar en las comunidades, ¿no? Y entonces tiene que ser, así como la generosidad de radical, también estas conversaciones radicales de esto es lo que yo puedo, esto es mi objetivo, esto es, no, como no guardarse un montón de cosas que a veces que por política o por, no sé, no lo abrimos de tal manera porque estamos pensando en que la confianza sea como unidireccional. Y entonces como cuestionarnos qué estamos haciendo para que también sea hacia el otro lado, que sea en ambas direcciones. Y solamente así puede ser una confianza profunda y que vaya creciendo, que nos vaya permitiendo este, justamente ir en contra de estas ideas que, o sea, llegan los gobiernos o llegan ciertos actores y dejan fragmentada a una comunidad o acostumbrada a ciertas estructuras, y hasta que no, pero tiene que ser como radical para que haya un cambio, porque si no, es muy fácil como mantenerse en eso mismo. Muchas gracias. Voy con la última pregunta porque por ahí Esteban seguramente está ansioso que tiene que hacer una encuesta de salida. Y voy con Dolani Acuña. ¿Podría decirse que la filantropía comunitaria es una forma de movilización de todo tipo de recursos económicos, cognitivos, culturales, humanos, materiales, físicos para atender una situación que afecta a muchos en un territorio? ¿Qué opinan por ahí Paula y Minerva? Creo que es una buena definición cortita, sí, precisamente. Buenísimo. Muy bien, pues nos llevamos de tarea la pregunta de Lucía y si quieren la contestamos a través de otra forma. Y doy paso a mi querido Esteban para cumplir con los tiempos. Muchas gracias Raúl, Paula y Minerva por esta conversación. Gracias a quienes han enviado sus preguntas a través del chat. Todavía pueden enviar algunas y las podemos contestar a través de nuestras redes sociales. Y ahora los queremos invitar a contestar una breve encuesta sobre el webinar. Y mientras tanto, puede seguir la conversación también Raúl, pero pasamos el aviso de que se va a activar esta encuesta para poder mejorar nuestras actividades y poder responder con temas que sean de interés y que puedan contribuir al trabajo que están realizando en sus respectivos territorios. Así que vamos a activar la consulta y puede seguir la conversación mientras tanto. Raúl, por favor. Perdón, tenía el... ahí Lucía nos comenta, actualmente estoy colaborando en temas de decolonización, de cooperación internacional. ¿Qué elementos claves de la filantropía comunitaria pueden ser tomados para que este proceso de colonización sea válido? Y tal vez le daría rápido la palabra a Minerva porque me acuerdo que fue a Shift the Power y a lo mejor ahí se platicaron ese tipo de cosas. Yo fui a Shift the Power y Paula ayudó a organizarlo, así que las dos podemos. Ah, ahí está, perfecto. Sí, bueno, yo creo que básicamente estos temas de colonización, de cooperación internacional es como filantropía comunitaria.
a a una escala global, ¿no? Y todos los elementos de filantropía comunitaria se pueden a aplicar a este proceso que estás diciendo de colonización, de cooperación internacional, empezando por, ¿no? Esta idea de que quien trae el recurso es quien manda y quien pone la guía de cómo se van a hacer las cosas, cómo se tienen que reportar, cómo se tienen que medir, en qué se tienen que usar, eh, sino pensar que tiene que ser una conversación, el conocimiento del territorio donde se van a aplicar proyectos, reside en la gente que vive en ese territorio, que es quien conoce lo que necesita, lo que funciona, los recursos que hay disponibles para sumar. Este, sí, o sea, yo creo que todos los elementos de la filantropía comunitaria aplican para ese proceso que nos menciona. No sé qué agregaría Paula. Adelante, Paula. Gracias. Efectivamente, en Shift the Power fue impresionante la cantidad de aprendizajes y prácticas que muchas fundaciones comunitarias compartieron con nosotros y también que algunos donantes compartieron porque están allí. Y ahí resaltaría tal vez dos comportamientos observables que hemos analizado sobre cómo se ve una práctica de filantropía descolonizada. Uno de ellos es que las organizaciones filantrópicas no se excluyen de la conversación sobre temas políticos y los cambios a nivel político que implica avanzar hacia un escenario de colonizado de filantropía. Y lo segundo es que por eso mismo las organizaciones filantrópicas o donatarias, si no lo hacen todavía, que entren en una reflexión interna sobre qué significa valores que están asociados a la decolonización, como la justicia, la equidad y la solidaridad. Y en esa reflexión interna, si no se ha hecho, es definir para nosotros qué significan esas señales de progreso en una práctica un poco más descolonizada. Y ahí hay un montón de recursos que pueden ser muy útiles. Les voy a compartir por el chat solo uno que desarrolla este método para analizar las diferentes filantropías que conviven, siendo una de ellas la corriente que avanza hacia una filantropía de la descolonización. Muy bien, mi querido Esteban, ¿algún comentario final para cerrar la sesión? A mí no me queda más que agradecer a Paula y a Minerva por toda su apertura, por compartir generosamente en esta sesión el día de hoy. Y yo también agradezco a todo el equipo de Giving Tuesday, a Esteban, a JP, a Anita, por haberme invitado a ser moderador. Muchas gracias. Adelante, Esteban. Muchas gracias nuevamente a nuestras panelistas, a nuestro moderador. Contarles que el 24 de junio es nuestro próximo webinar sobre campañas comunitarias. Lo vamos a compartir en nuestras redes sociales y por correo electrónico para que estén atentos. Los invitamos a participar. Agradecemos que hayan contestado la encuesta, que se hayan conectado y que sigamos trabajando para impulsar la generosidad en América Latina y el Caribe. Así que muchas gracias a todos y nos encontramos el mes de junio para un próximo webinar y seguimos en contacto por redes sociales. Muchas gracias a todos. Gracias.